Bien, aspectos generales de la tesis. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una tesis? ¿Ya? Esa es la primera pregunta que siempre solemos hacernos. Una tesis, muchas veces lo relacionamos de forma directa con un trabajo que nos permite obtener un grado académico, ya sea licenciatura, magíster o doctorado. ¿Sí? Lo relacionamos de forma directa con ese trabajo que nos permite obtener el título. Tengo que hacer mi tesis, ¿no? Entonces lo entendemos como un trabajo que nos permite obtener el grado académico. Si bien la tesis es un requisito en casi todas las universidades para obtener un grado académico, la esencia de la tesis es otra. La esencia de la tesis tiene que ver principalmente con lo que son las conclusiones, proposiciones, opiniones, teorías, ¿no? Que se mantienen a partir del razonamiento. Esto significa que es parte de un proceso de investigación científica. Entonces, cuando decimos una tesis, estamos hablando de una conclusión, de una investigación de rigor, de carácter científico, ¿ya? Una proposición que desarrollamos a partir o que nos formulamos a partir de un proceso de investigación. Entonces, en esencia, una tesis es una conclusión, es una proposición, es una opinión teórica, ¿no? Que se mantiene a partir de los razonamientos. Eso es una tesis. Entonces, eso tenemos que entender primero, ¿no? ¿Qué es una tesis? Entonces, es una conclusión, proposición, ¿no? Que surge a partir de un proceso riguroso, de un proceso de carácter científico. Eso es una tesis. Por lo tanto, cuando desarrollamos una tesis, nosotros tenemos que desarrollar como tal, ¿ya? No podemos presentar cualquier trabajo como una tesis, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la definición misma de la tesis. Ahora bien, si bien decimos que la tesis es una proposición, es un conocimiento teórico, ¿sí? Ahí entra un concepto básico que es el conocimiento. Y esto también a la vez nos permite hacer una diferenciación entre lo que es una tesis y un proyecto de grado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Esto es un proyecto y esto es una tesis, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Hablamos básicamente del conocimiento, ¿ya? Una tesis busca lo que es el conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento tiene que ver, ¿no? Con un proceso, ¿no? En el cual la razón de las personas, del ser humano, se va penetrando en la esencia de las cosas. Eso es el conocimiento. Me explico mejor. Esto es un lápiz, ¿sí? Es un lápiz. Cuando hablo de conocimiento, ¿no? Entonces yo tengo que primeramente observar, analizar, estudiar este lápiz de tal forma que yo pueda sacar una conclusión, una afirmación, una proposición, un conocimiento respecto a lo que es el lápiz. Mientras no conozca el lápiz, no haga ese proceso, no voy a poder obtener, no voy a poder proponer ningún tipo de conocimiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realizamos una tesis, buscamos el conocimiento, buscamos un conocimiento. Mientras que cuando hacemos un proyecto de grado, no buscamos el conocimiento, buscamos la solución al problema. ¿Ya? Solución al problema y de forma inmediata. Ejemplo, yo voy a hacer un trabajo, ¿no? Ustedes me dirán si es tesis o es proyecto. Imaginemos, uno tiene que ver con lo que es estudio. No estoy formulando solamente una idea, no es título, nada. Estudio de capacidad de carga turística, ¿ya? Yo soy de turismo y voy a poner algunos ejemplos de turismo, ¿ya? Estudio de capacidad de carga turística.
Primer tema. Quiero hacer otro trabajo también, ¿no? Diseño de un albergue ecológico. ¿Alguien podría decirme cuál es tesis y cuál es proyecto? ¿O ambos son tesis o algo, o son proyectos ambos? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos a llamar. A ver, Elvira Ocaña. ¿Cuál es tesis? ¿Cuál es proyecto? ¿O ambos son tesis o ambos son proyecto? Elvira. Creo que tiene alguna dificultad. Grover. ¿Cuál es diseño, o perdón, cuál es tesis, cuál es proyecto? ¿O ambos son tesis o ambos son proyecto? ¿Alguien? Reinaldo dice, Reinaldo, pienso a ver. que diseño de un albergue ecológico es el proyecto y el estudio de capacidad de carga turística es una tesis. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta entonces? Fácil. En el primero estamos buscando un conocimiento. En cambio, en el segundo estamos diseñando, estamos proponiendo una acción inmediata como solución al problema. ¿Ya? Entonces, así vamos a poder identificar. Ahora no estamos en ese punto, pero importante aclarar eso, ¿no? Entonces, en una tesis buscamos lo que es el conocimiento. Pero para poder definir claramente, ya sabemos qué es conocimiento, pero no todos los conocimientos son tesis, ¿ya? Entonces definimos ahora lo que es o los tipos de conocimiento. Cuando hablamos de una investigación, una tesis, hay dos tipos de conocimiento, o en todo caso, en una investigación científica en general, hay estos dos tipos de conocimiento. Ay, no. Conocimiento científico y lo que es el conocimiento empírico, ¿ya? Conocimiento científico y conocimiento empírico. ¿Qué es conocimiento científico y qué es conocimiento empírico? Son dos tipos de conocimiento. Empezaremos entonces identificando los tipos de conocimiento y en función a eso, cuál nos sirve o nos permite desarrollar o presentar una tesis. Conocimiento empírico. ¿Qué es conocimiento empírico? Todo aquello que surge de la experiencia directa con las cosas. Todo aquel conocimiento que adquirimos de forma cotidiana, ¿ya? De forma cotidiana. Por ejemplo, yo salgo a las 8 en punto, el micro me lleva en 20 minutos, 8:20 ya estoy en mi trabajo. Entonces yo entro 8:30, entonces puedo salir hasta 8:40 para poder llegar a la hora, ¿no? Conocimiento empírico que he adquirido a partir de la experiencia. ¿Sí? A partir de la experiencia. O llego a las 10 de la noche y por tal calle no debo ir porque ahí está oscuro y hay algunos borrachos, ¿no? Entonces debo ir por la otra calle para llegar a mi casa. Entonces, conocimiento empírico. Todo aquello que adquirimos con la experiencia directa con las cosas. Y recuerden, este tipo de conocimiento, es decir, el conocimiento empírico, nos permite sobrevivir en un entorno, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene una relación con lo que es la cosmovisión misma. Diremos, ¿no? Por ejemplo, yo me voy en este momento a la Amazonía, supongamos que nunca he estado en la Amazonía, entonces ahí tengo que aprender, ¿no? ¿Qué puedo sembrar, cosechar, cuándo debo sembrar, cómo debo sembrar, ¿no? ¿Dónde hay agua, ¿no? ¿Dónde debo hacer mi cabaña, mi casa, ¿no ve? Necesito aprender. Conocimiento empírico, ¿ya? O uno que viene del oriente al altiplano, ¿no? De la misma forma, ¿no? Entonces, este tipo de conocimiento me permite sobrevivir en un entorno.
Por eso es que muchos de estos conocimientos empíricos son transmitidos de una generación a otra, ¿sí? Entonces el papá lo transmite al hijo, el hijo a su hijo, así sucesivamente, ¿ya? Eso es el conocimiento empírico. Por tanto, este tipo de conocimiento es incierto, es impreciso, no se puede medir exactamente, porque solamente es un conocimiento que hemos adquirido a partir de una experiencia, ¿ya? Ah, pero es algo importante. Cuando nosotros planteamos un tema de investigación, es decir, una tesis, nosotros partimos de este conocimiento. Vale decir que un tema de una tesis vamos a plantear a partir del conocimiento empírico. Los conocimientos empíricos van a ser la base para poder plantear lo que es un conocimiento científico. En este caso, nosotros vamos a definir un título, una tesis a partir del conocimiento empírico. Ah, entonces no es que no sea importante el conocimiento empírico, sino es parte de nuestra vida y aparte que es la base, la esencia para poder desarrollar lo que es el conocimiento científico. ¿Y cómo obtenemos el conocimiento empírico? A través de las sensaciones, percepciones y lo que son las representaciones. Así es como obtenemos el conocimiento empírico. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento científico? Ah, hemos dicho algo interesante aquí, ¿no? Sirve de base para el conocimiento científico. Entonces, primer elemento, el conocimiento científico parte del conocimiento empírico. Ah, pero ¿por qué es científico? Por una simple razón. El conocimiento científico utiliza el método y herramientas. Utiliza el método científico y herramientas. En ese momento, ese conocimiento es científico. ¿Ya? Si no utilizamos el método, significa que no es científico. Así de fácil es la diferencia entre empírico y científico. ¿Ya? A ver, los voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo que hacer un seguimiento, soy detective, ¿ya? Entonces me dicen, vas a seguir a tal señor, vas a seguir durante todo el día, ¿no? Entonces voy detrás del señor, ¿no? Y voy viendo todo lo que hace el señor, ¿no? Y en la tarde voy y dejo el reporte, ¿no? Pero no he sacado foto, no he grabado, no, nada, ¿no? Posiblemente me crean, ¿no? La probabilidad de que me crean lo que yo estoy narrando es mínimo. Pero si yo voy, tomo fotografías, filmo, grabo todo, dejo mi informe o narro mi informe y además presento las evidencias, es más seguro que me van a creer el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De uso de herramientas. ¿Ya? Entonces, en una tesis, cuando desarrollamos la tesis, nosotros utilizamos lo que es el método científico y obviamente los instrumentos como parte del método científico para poder desarrollar la tesis. Entonces, una tesis, en pocas palabras, presenta conocimiento científico, no presenta conocimiento empírico. ¿Ya? Eso es la base fundamental que se debe comprender al momento de realizar una tesis. Además, el conocimiento científico es de carácter crítico y teórico. ¿Qué significa eso? Que son las personas, los seres humanos que pueden hacer lo que es la investigación científica. ¿Ya? Tiene carácter social. ¿Ya? Es una actividad social. Pero alguien diría, no, los animales también investigan, sí, pero no presentan sus reportes, no utilizan el método, ¿no? Entonces llegan a lo que es el conocimiento empírico. ¿Ya? En cambio, las personas tenemos esa facultad de poder utilizar el método y presentar, ¿no? Lo que es el conocimiento científico.
Ahora, como es conocimiento científico, como utilizamos el método y los instrumentos o las herramientas, este conocimiento es posible verificar. Necesariamente se debe verificar a través de la observación o la experimentación. ¿Ya? Entonces, este conocimiento se verifica. En cambio, el conocimiento empírico no se puede verificar. ¿Ya? Es sistemático porque es una unidad ordenada. Para poder hablar de esto es importante definir qué es un sistema, ¿no? Entonces, cuando decimos un sistema o qué es un sistema, hacemos referencia a conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que permiten el funcionamiento, ¿no? Eso es un sistema. Ejemplo, un automóvil, ¿no? Entonces está conformado por diferentes elementos, subsistemas, ¿no? Ahí está el volante, la caja, los frenos, las ruedas, no sé, pues, ¿no? Todo eso son subsistemas. Están interrelacionados, hacen que funcione la movilidad. Lo mismo pasa en una tesis, ¿ya? Entonces, primero empezamos por el título, ¿no? Un subsistema, ¿no? Planteamiento del problema, objetivo, justificación, ¿no? Digamos, marco teórico, no se me estoy inventando, ¿no? Metodologías, resultados, conclusión, ¿no? Entonces, está conformado de varios elementos y todo esto hace que se presente como una tesis. Eso es una tesis. Entonces, es un sistema. Ahora, la investigación cuantitativa, por ejemplo, entonces esto es uno, luego es dos, ¿no? Así de forma correlacional, ¿no? De forma, como decimos, se me fue la palabra, ¿no? Entonces, primero hacemos el uno, luego el dos, luego el tres, ¿no? En cambio, en una investigación cualitativa, ¿no? Puedo empezar por el 3 si quieren, luego el uno, luego, no sé, el 4, ¿no? Pero al final voy a cumplir todos, ¿ya? Entonces, eso es un sistema. Entonces, una investigación científica es sistemática. Está conformado por diferentes subelementos del sistema, que todo eso conforma un sistema. A eso lo llamamos lo que es el conocimiento científico. Es universal porque es válido para todas las personas, ¿ya? Por ejemplo, una tesis de postdoctorado, ¿no? Ya es universal, es válido, ¿no? Para todas las personas. Pero, por ejemplo, cuando hacemos tesis de pregrado, muchas circunstancias solamente es válido en el ámbito geográfico en el cual se ha desarrollado. Entonces, esa parte es discutible, digamos, ¿sí? Sin embargo, algo importante cuando hablamos de la universalidad del conocimiento científico es que esto tiene una característica, es provisorio. ¿Por qué es provisorio? Porque solamente es válido hasta que alguien no diga lo contrario. Vale decir que el conocimiento científico puede ser refutado por otro conocimiento y en ese momento deja de ser válido. Y experiencias lo tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, la teoría de que la Tierra era plana, ¿no? Eso se enseñaba en todo lado, hasta que alguien descubrió que la Tierra no era plana, sino era redonda. Entonces, ¿no? Dejó de ser vigente, válido el otro conocimiento, y entonces entramos con el nuevo conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos, así como eso, varios conocimientos que han dejado de ser, sí, que han dejado de ser válidos. ¿Ya? Entonces, en algunas circunstancias, no precisamente otro conocimiento lo refuta, lo baja, le da de baja, sino es el propio desarrollo social, ¿ya? El desarrollo de la sociedad es quien se encarga de que ese conocimiento sea obsoleta, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando se hace el marco teórico,
El marco teórico está comprendido de la siguiente forma. Todo esto vamos a ver, pero solamente estoy adelantando un poco, ¿no? Entonces, primero tiene que ver con los antecedentes o el estado del arte, ¿sí? Sustento teórico, el marco conceptual, puede haber el marco legal, puede haber el marco institucional, ¿no? Aquí voy a poner otro, ¿ya? Todo esto conforma lo que sería el marco teórico. Marco teórico. Ah, y aquí hay un aspecto interesante, antecedentes y el estado del arte. Aquí solamente se toma en cuenta trabajos, investigaciones primarias de los últimos 5 años. Ah, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué solamente de los últimos 5 años? Por esta misma razón, ¿ya? Porque el conocimiento es provisorio. Voy a poner un ejemplo. En el 1999 aproximadamente, o 98, 99, entra al mercado lo que es Google, ¿no? A democratizar el uso del Internet. Antes de eso ya había el Internet, pero no había el buscador Google, ¿no? Entonces, a partir del Google se van desarrollando, se va desatando el uso del Internet, ¿ya? En ese momento, las tesis, por ejemplo, en la carrera de informática, seguramente eran, ¿no? El tema de diseño web, páginas web, no sé, ¿no? Los buscadores, eso era el tema del momento, ¿sí? 2021 seguirá con las mismas temáticas, seguirán en boom, digamos, en su momento, esas temáticas para investigar. Posiblemente no. Hoy en día es realidad aumentada, inteligencia artificial, todas esas cosas están, ¿no? En boga para poder hacer la investigación. Entonces, ¿qué ha pasado? Han pasado como veintitantos años y algunos conocimientos han quedado casi obsoletos. No porque otros hayan refutado, sino es el por el, o en todo caso es por el desarrollo de la sociedad. Por eso es importante entender muy bien, tener bien claro de que conocimiento científico es provisorio. ¿Ya? Es provisorio. Por otro lado, el conocimiento científico es un proceso dialéctico. ¿Qué es un proceso dialéctico? Cuando hablamos de la dialéctica, es que tiene que ver, ¿cómo es? Es como un proceso de análisis y síntesis, ¿no? Pues nosotros analizamos y a partir de eso generamos lo que es la síntesis, ¿no? Que sería el aporte, la propuesta, ¿no? Y así va sufriendo ese proceso. No es en todo caso, es constante, no es estático. Finalmente, el conocimiento científico es parte de una realidad. Se desarrolla a partir de una realidad y el conocimiento es para una realidad, ¿ya? No son realidades subjetivas. El conocimiento científico parte de lo que es la observación, ¿sí? Nosotros observamos y esto tiene que ver con lo que es el conocimiento empírico. Una vez que observamos, vamos a ir descubriendo. A partir del descubrimiento podemos explicar. También podemos predecir. Estamos hablando todo en el marco de una realidad. Por lo tanto, el conocimiento científico es sistemático de la realidad. ¿Ya? No tenemos que inventar, no tenemos que imaginarnos nada. Es parte de una realidad. Eso es el conocimiento científico. Ahora, no hemos visto la investigación científica, ¿no? Hemos abordado lo que es el conocimiento científico, ¿ya? Conocimiento científico, ¿ya? De una realidad, hemos dicho, ¿no? De una realidad.
Para llegar de la realidad al conocimiento científico, ¿no? Hay un camino, un proceso. Esto es investigación. Este proceso es el proceso de la investigación. Ahora, no cualquier tipo de investigación, sino investigación científica. Ahora, ¿cómo se hace investigación científica? Utilizando, ya sabemos, lo que es el método. ¿Ya? Utilizamos el método y solamente así obtenemos el conocimiento científico. Entonces, el proceso se llama investigación. ¿Ya? Así es como nosotros llegamos a este conocimiento científico que nosotros presentamos como una tesis. Una tesis. Bien, eso fue como parte introductoria. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? Saludo cordial a todos, compañeros y compañeras. Me alegra que estén bien de salud. Seguimos avanzando. Había escuchado también que parte del conocimiento sería acerca la siguiente pregunta, estimado doctor. Para tener un conocimiento, ¿es a partir de la materia o la idea? O sea, hay dos teorías, ¿no? Los idealistas y los materialistas. ¿Con cuál parte usted, estimado licenciado? A ver, yo soy de los idealistas, ¿no? Yo parto de una idea, ¿ya? Pero eso podemos discutir igual, podemos hacer un debate epistemológico, ¿no? Pero por el momento no entramos a eso todavía, pero diremos que, por ejemplo, en un momento cuando termines la clase les voy a dar 3 preguntas, ¿no? Para que podamos formular nuestro título, ¿no? Los vamos a dar metodología aquí en el taller, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a partir de la idea, ¿no? De la idea. ¿Y qué es la idea, no? Muchas veces cuando desarrollamos una investigación, algo, ¿sí? Nosotros necesariamente tenemos que tener, ¿no? Una idea para poder desarrollar la investigación, ¿ya? Entonces nosotros partimos de una idea, ¿ya? Y esta idea puede ser parte de lo que es el conocimiento empírico, parte de nuestra experiencia, pero necesitamos una idea. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, gracias, doctor. Adelante. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Entonces, eso es la parte introductoria, lo que hemos visto que tiene que ver para comprender mejor lo que sería un trabajo, en este caso una tesis. Ahora vamos a entrar ya un poco en detalle, pero todavía no. Solamente son tal vez también aspectos generales de lo que es una tesis, ¿no? Estructura de una tesis. ¿Cuál es la estructura de una tesis, ya sea de pre o posgrado? Una tesis se divide en 3 partes, ¿ya? Tenemos lo que es la parte preliminar, la parte del cuerpo y lo que son las referencias. Esas son las 3 partes de una tesis. Cualquier tesis, de pre o posgrado, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Entonces, siempre es importante saber, conocer, ¿no? Y esto nos permite no solamente para poder desarrollar el trabajo, sino para dar el estilo, el formato a una tesis, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué es la parte preliminar? Estamos viendo la parte primera. ¿O qué comprende la parte preliminar? En general comprende estos apartados, pero siempre puede variar, ¿no? Dependiendo de la institución en el cual se esté desarrollando. Por lo tanto, como primera actividad, como primera tarea del tesista, es recopilar o obtener un documento. Tiene diferentes denominaciones. Algunos lo llaman reglamento de presentación de trabajos de grado. Algunos lo llaman manual de presentación de trabajos. Otros lo llaman protocolo de presentación de trabajos. ¿Sí? Entonces, eso tienen que obtener primero. Esa es la primera tarea del tesista, ¿ya? De su institución.
sea, si yo estoy en la UMSA, de la UMSA, ¿no? O incluso difiere de una carrera a otra. Entonces tienen que obtener de la carrera en el cual están o del posgrado en el cual están, ¿ya? Entonces, ese documento es esencial. Entonces ahí les dicen, ¿no? ¿Qué apartados tiene? ¿Cómo está organizado? Todo eso, ¿ya? Pero de forma general, de forma genérica, son estos elementos que conforman la parte preliminar. Entonces empezamos por lo que es la portada, ¿ya? La portada. En la portada se coloca, aquí también hay, ¿no? Por eso les digo que es importante ese documento, les dice tamaño de letra, color, ¿no? Tamaño de la imagen corporativa, todo les dice. Entonces, la portada es el primer elemento, ¿no? De esta parte preliminar y de la tesis, obviamente. Hoja de calificación. En algunos casos les piden y en otros no les piden. O en algunos casos, por ejemplo, les piden, pero si presentas sin esa hoja, no pasa nada. Igual, ¿no? Te ponen en la primera hoja blanca las calificaciones. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Dedicatoria, agradecimientos, ¿sí? Son dos apartados. Esto es opcional, pero recomendado, ¿ya? Nunca van a decir que es obligatorio, ¿no? Es opcional, pero es recomendado, ¿no? Hacer una tesis requiere de esfuerzo, de mucho esfuerzo, por lo tanto, amerita, ¿no? Agradecer o dedicar a personas que han coadyuvado en el desarrollo de la tesis. El índice general, ¿no? Los contenidos, todos los títulos, ¿no? O los subtítulos. El índice de tablas y el índice de figuras, ¿no? De forma separada. Y lo que es el resumen y abstract en inglés. ¿Ya? Esos elementos conforman la parte preliminar de una tesis. ¿Ya? Esa es la parte preliminar. Ahora recuerden, hay algunos que son obligatorios y otros son opcionales, ¿no? Cuando son opcionales, depende del tesista, ¿no? Hay otros que dependen de la institución, ¿no? En el cual se esté desarrollando. Por ejemplo, resumen o abstract, ¿no? O sea, en algunos casos les piden, en algunos casos no les piden simplemente. ¿Ya? Entonces, eso es importante. La parte preliminar. La parte del cuerpo. La parte del cuerpo depende mucho del enfoque de investigación en el cual se esté desarrollando la tesis. ¿Ya? Difiere en algunos aspectos. Eso vamos a ir conociendo en el desarrollo mismo de una tesis. ¿Ya? Entonces, a partir de mañana vamos a empezar con el título y vamos a ir conociendo cuáles son los apartados, ¿no? Dependiendo del enfoque. Pero en un momento vamos a ver de forma general, ¿no? Cómo se constituye lo que sería una tesis. ¿Ya? Los capítulos. ¿Ya? Entonces, el cuerpo empieza con lo que es la introducción y termina con lo que son conclusiones y recomendaciones. Ahí termina. Todo eso es el cuerpo de una tesis. Finalmente, las referencias. Las referencias principalmente son lo que es bibliografía y los anexos, ¿no? Bibliografía de forma general. En APA se dice referencias, nada más, ¿no? Entonces, ahí colocamos, ¿no? Si es referencias, por ejemplo, si es en APA, solamente trabajos citados. Pero si es en otro formato, en otro estilo, colocamos trabajos citados y consultados. ¿Ya? Eso, primer elemento. Segundo, anexos. Hay dos, a ver, ¿cómo decimos? A veces se utiliza el término apéndice, ¿ya? No es correcto, ¿ya? Son diferentes, no son sinónimos. Anexos son todos aquellos que nosotros al momento de investigar generamos todo ese material complementario. Mientras que apéndice tiene que ver con material complementario igual, pero lo obtenemos de otra fuente.
ejemplo en anexos, ¿no? Yo he hecho, digamos, un cuestionario. Yo lo he diseñado, yo lo he desarrollado, entonces va en anexos. He hecho, no sé, he diseñado un mapa, ¿no? Yo lo he hecho, va en anexos, ¿no? Pero aquí hay una normativa, una ley que tiene, no sé, 20 artículos, una ley que tiene 3 páginas, pero yo no lo he hecho. Ah, entonces esto es apéndice. ¿Ya? Esto es apéndice. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Generalmente, aquí va anexos. En algunos casos es necesario el apéndice. ¿Ya? Anexos, todo aquello que nosotros generamos a partir de la investigación. Y estos anexos básicamente tienen que permitir ampliar, tienen que permitir comprender mejor la información que se presenta en el cuerpo. Por tanto, a partir del cuerpo se tiene que invitar a que vean el anexo. Todos los anexos tienen que tener invitación a partir del cuerpo. Entonces, en el cuerpo dice ver anexo 1, ver anexo 2, ver anexo 3, ver anexo. Se hace la invitación a partir del cuerpo para que vean los anexos. Eso es la tercera parte que serían las referencias. ¿Tienen alguna pregunta de los 3 apartados de una tesis? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Entonces, en cuanto a la normativa APA, séptima edición, no se ha modificado con la sexta, ¿no? Se sigue manteniendo. Hay algunos cambios que se han hecho, ¿sí? Que tienen que ver principalmente, por ejemplo, con temas del lugar, el número de autores, ¿no? Hay algunos cambios, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Dice, esta estructura que estamos manejando de preliminar, cuerpo y referencias, también es válido para aquellos tesis que están en la parte de si es cualitativa o cuantitativa. Cualquier tipo o cualquier enfoque de investigación, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces ya sabemos los 3 partes de una tesis, ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Cualquier enfoque, ya sea de pre o posgrado, ¿ya? Esas son las 3 partes. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle para ver lo que es el cuerpo de una tesis, ¿ya? Entonces aquí hemos dicho, hace un momento, hemos dicho de que depende mucho del enfoque de la investigación, ¿no? Entonces para eso necesitamos comprender algunos conceptos, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con enfoque? Entonces, para poder definir el enfoque de una investigación o la estructura de una investigación, es importante hablar de lo que son los enfoques. Principalmente una investigación o en una investigación se habla de enfoques, que sería el cuantitativo o el cualitativo, ¿ya? Y los enfoques parten de lo que son los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son los modelos, ¿ya? Los modelos que se siguen o los patrones que se siguen a la hora de realizar una investigación. ¿Cuáles son esos patrones? Igual son 3, ¿no? Entonces es el positivista, el interpretativo y el sociocrítico, ¿ya? Esos son los 3 paradigmas, patrones que se manejan en una investigación. A partir de estos paradigmas surgen lo que serían los enfoques, ¿no? Y esto lo vamos a ampliar un poquito en la parte metodológica, ¿ya? Ahí es donde se aborda esto, ¿sí? Pero ahora estamos adelantando porque necesitamos saber, necesitamos comprender, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos el enfoque cuantitativo. ¿Qué es el enfoque cuantitativo? ¿O cómo? ¿Cuáles son las características? Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, en una investigación, estamos hablando que esa investigación utiliza datos numéricos
o estadísticos para poder presentar la investigación, los resultados de la investigación. Utilizamos datos numéricos, ¿no? Entonces decimos el 50%, el 90%, ¿no? Utilizamos datos numéricos, datos estadísticos. Una investigación de enfoque cualitativo, no. Aquí exploramos los fenómenos de forma profunda o en profundidad. Aquí no nos interesa la parte cuantitativa, no nos interesan los números, tal vez como algún apoyo, pero aquí nos interesa explorar el fenómeno estudiado en profundidad. Eso es lo que interesa. Entonces ahí se pueden dar de cuenta que son dos investigaciones diferentes, ¿no? Aplicando solamente los patrones, los paradigmas. Entonces, el primero sería el paradigma positivista, el segundo, el interpretativo. Pero hay algunas investigaciones que requieren de ambos enfoques, vale decir, de cuantitativo, requiere de datos numéricos, pero también necesita explorar los fenómenos en profundidad. A eso lo llamamos el enfoque mixto, o conocido también como cuanticualitativo. Entonces, es una combinación del cuantitativo y el cualitativo. Pero esta combinación no es 50-50, ¿ya? Siempre me preguntan eso. Entonces, 50% cuantitativo, 50% cualitativo, no. Puede ser más cuantitativo que cualitativo o viceversa, pero en el fondo utiliza ambos enfoques para poder presentar, ¿no?, los resultados en una investigación. ¿Se entiende qué es un paradigma, o perdón, un enfoque? ¿Se entienden las características de cada uno? ¿Sí? ¿No? Reinaldo, ¿se entendió? Sí, dicen, solamente tenía una duda. El positivista se relaciona con el cuantitativo y el ¿Sí? interpretativo con el cualitativo, más o menos. Sí, sí, sí. Es correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Grover. Gracias. Sí, efectivamente, para empezar, había visto en algunos libros que, entre comillas, ¿no? De autores bolivianos, también de extranjeros, que confunden, me parece, el enfoque con método. Ya alguna vez algún docente bueno, de la universidad donde estoy, ya había dilucidado que otra cosa es enfoque y otra cosa es método. Confunden mucho este método cuantitativo, método y cualitativo en algunos libros, y eso está mal, me parece que está mal, porque otra cosa es el método, ¿no? Es el proceso del pasos a seguir a llegar a un objetivo, ese es el método, es el camino, ¿no? Pero el enfoque es la forma, la estructura de ver una investigación, de analizar, ahí está el cuantitativo, ahí está el cualitativo. Eso, por un lado. Por el otro, también he visto y he escuchado por ahí estudios de investigación eh, quali-quanti y quanti-quali. ¿Eso es válido dependiendo de la investigación, el tema de investigar? ¿O qué predomina más, el cuantitativo cualitativo o el quali-quanti? Adelante, licenciado. Muy bien. Lo primero, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. O sea, uno es enfoque y otro es para método, ¿no? Y como decías, el método se define como el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Entonces, está bien claro. Estamos hablando del proceso, ¿no? ¿No? En cambio, esto tiene que ver con la forma de analizar, de interpretar, de presentar los resultados, ¿no? Entonces, estamos partiendo desde lo más general, ¿no? Tal vez hubiera sido bueno ver primero paradigma, luego el enfoque, pero que vamos a ver eso más adelante, no hay problema, ¿ya? Lo segundo, ¿no? Decía, este enfoque mixto, en algunos casos se conoce de esta forma, ¿no? Entonces, lo llaman cualitativo, ¿ya? En algunos lo llaman cuantitativo, ¿ya? Ya, de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? No hay una bibliografía exacta que diga que se debe utilizar cuanti cualitativo o cuali cuantitativo. No hay, ¿ya? No hay.
Sin embargo, algunos autores utilizan de esta forma, tomando en cuenta la predominancia, digamos, del enfoque que se esté utilizando. Entonces, digamos, cuanti cualitativo tiene que ver cuando, por ejemplo, la investigación es más cuanti que cualitativa, o aquí es más cuali que cuantitativa, ¿ya? Ahora, para no tener esta dificultad, pueden utilizar directamente el mixto, ¿ya? Entonces, para no estar diciendo ahora será cuanti cualitativo o cuali cuantitativo, ¿ya? Pero al final estamos hablando de la mezcla de ambos enfoques, ¿ya? De ambos enfoques. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces, esos son los enfoques de una investigación. Ahora, algunas características más para poder entender mejor cada enfoque, ¿ya? Cuantitativo. Hemos dicho que utilizan datos numéricos. Por lo tanto, mide fenómenos, ¿ya? Vamos a poder medir. Vamos a utilizar estadísticas, vamos a probar hipótesis y vamos a poder hacer un análisis causa-efecto, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Es secuencial. Hace un momento al principio creo que decía, ¿no? Entonces, primero es paso 1, luego es paso 2, ¿no? Así sucesivamente. Es secuencial, ¿no? No puedo hacer primero 2, luego el 1, ¿no? No, es secuencial. Deductivo. Partimos de forma general para llegar de forma específica, ¿no? Esta dirección, deductivo. ¿Ya? Probatorio, porque vamos a poder probar los resultados de una investigación cuantitativa, ¿no? Porque utilizamos números, podemos probar. 2 más 2 es 4. Probamos. Analiza una realidad objetiva, analiza la realidad objetiva, ¿ya? Entonces, eso es el proceso. Bondades. Podemos generalizar, siempre y cuando el resultado sea mayor al 50%, ¿no? Generalizar resultados. Para eso utilizamos la muestra, ¿no? Control sobre los fenómenos. Aquí nosotros, como investigadores, controlamos el fenómeno. Hay precisión porque utilizamos datos numéricos. Se puede replicar utilizando el mismo método, la misma muestra o muestra similar, ¿no? Se puede hacer la réplica. Y se puede predecir a partir de los resultados de este enfoque de investigación. Esas son algunas características. Ahora, ¿cuáles son las características de una investigación, de enfoque cualitativo? Primero, tiene que ver con explorar los fenómenos en profundidad. Entonces, no basta una encuesta, ¿no? Entonces, yo no voy a ir a preguntar un solo encuentro y ya, sino tengo que explorar o el fenómeno estudiado en profundidad. Para eso, necesito realizar el estudio en un ambiente totalmente natural. ¿Qué significa eso? Que para poder realizar una investigación de enfoque cualitativo, se debe, ¿no? O el investigador debe ser parte de ese fenómeno estudiado. Ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una aula y aquí está el profesor y aquí están los estudiantes, ¿no? ¿Ya? Y el profesor está desarrollando sus clases y los chicos ya están en un ambiente natural y hacen su chacota, no sé, ¿no? No están atendiendo al profesor. Y el profesor dice, a partir de hoy voy a colocar esta cámara, pone un trípode y todas las sesiones vamos a grabar y eso vamos a publicar en YouTube, nuestras clases. Ah, los chicos en ese momento ya no están en su ambiente natural. El comportamiento va a cambiar. ¿Ya? Va a cambiar, ¿no? Primera clase, segunda clase, después de unos 3, 4 o 5 clases, van a volver a su ambiente natural. Esta cámara va a ser parte de su ambiente natural. Lo mismo pasa en una investigación cualitativa. Imaginemos, yo quiero hacer una investigación sobre, no sé, la festividad de Señor de Mayo o el 3 de mayo en Potosí, donde pelean, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese lugar. Soy algo extraño. Si yo pregunto, hago las entrevistas, posiblemente no me digan porque no me conocen, ¿ya?
Pero si yo estoy ya conviviendo con ellos, bailo con ellos, peleo con ellos, seguramente si los pregunto, me van a dar toda la información y en detalle, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando se hace una investigación cualitativa, los investigadores tienen que convivir, ¿ya? Por ejemplo, los sociólogos, antropólogos, ¿no? Los arqueólogos se van a vivir meses, años para poder realizar una investigación, porque necesitan estar en un ambiente natural, ¿ya? Un ambiente natural. Por lo tanto, por ejemplo, si voy a hacer una tesis, ¿no? Y tengo que presentar sí o sí hasta el fin de año, tal vez me conviene hacer una investigación cuantitativa, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo que van a forzar, pero, o sea, cuando estamos limitados por tiempo, generalmente eh, no sabemos cómo estructurar, cómo definir el título, ¿no? Entonces, una investigación cuantitativa requiere de menor tiempo porque no es en un ambiente natural. Mientras que una investigación cualitativa mínimamente necesitamos 6 meses para poder realizar el estudio o el trabajo de campo. Tenemos que convivir, tenemos que eh, formar parte de esa sociedad para poder recopilar información o datos. ¿Ya? Ahora, por eso decimos que es una investigación que explora los fenómenos en profundidad, porque vamos a convivir con ellos. Por tanto, los significados los vamos a extraer a partir de esos datos que obtengamos en el trabajo de campo. Y aquí no nos fundamentamos en la estadística, no nos interesa tanto la estadística, tal vez como apoyo, pero no es la esencia principal la estadística. El proceso es inductivo. Partimos de lo específico, llegamos a lo general, inductivo. Es recurrente porque necesitamos, no sé, hacer varias visitas, no sé, ¿no? Respecto al fenómeno estudiado. Y aquí sí podemos estudiar realidades subjetivas, ¿ya? Y no tiene una secuencia lineal, vale decir, ¿no? Digamos, para hacer una tesis, para concluir una tesis, necesitamos estos 3 pasos. Yo puedo empezar por esto, luego hacer esto, luego hacer esto. Pero al final voy a cumplir los 3 pasos, sí, efectivamente, pero no necesariamente de forma secuencial, de forma lineal. ¿Cuáles son las bondades? Como es una investigación en profundidad, por tanto, los significados también son profundos. Es amplio, hay mucha riqueza interpretativa y sobre todo contextualiza el fenómeno estudiado. Esos son algunas de las características de un proceso, o perdón, de una investigación de enfoque cualitativo. ¿Ya? Entonces aquí no me pregunten cuál es mejor, ¿no? Cada investigación tiene su propia característica. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos que parte de lo que son los paradigmas. Y los paradigmas hemos dicho que son los patrones en los cuales nos enmarcamos. Y aquí solamente al ver el enfoque tenemos bien claro cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces nosotros cuando hagamos una investigación, dependiendo de la temática que vayamos a abordar, ya nos acomodaremos si es una investigación cuantitativa o es una investigación de enfoque cualitativo. Muy bien, para terminar, para mañana, o mañana vamos a empezar ya con lo que es el título, van a responder estas 3 preguntas. Solamente responder, pregunta, respuesta. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? 3 preguntas básicas. ¿Dónde? Se refiere al lugar donde van a hacer la tesis. ¿Quién? Sujeto, objeto. Aquí voy a colocar, ¿ya? Lugar. Lugar. ¿Quién? Hace referencia al sujeto o objeto de la investigación. Y que, esa es la idea, que tiene que ver con lo que es el problema. ¿Ya? Listo.
Estas 3 preguntas me responden para mañana. A partir de esto vamos a empezar con lo que es la definición del título. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguno? Tenemos que responder a esas 3 preguntas, ¿no? Sí, solamente responder, nada más, no tiene que ser nada más, así. ¿Dónde ponen, digamos, dónde, no? Macrodistrito Cotauma, Ciudad de La Paz. ¿Quién? Estudiantes de colegios fiscales. ¿Qué? Proceso de enseñanza-aprendizaje, no sé, ¿no? Nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dice mañana a la misma hora, 8. Está según cronograma 8:30, ¿no? Pero a la misma hora, a las 8 haremos mañana, ¿ya? Todavía no está empezando mis clases, entonces a las 8, ¿ya? Genial. Gracias. ¿Ya? A las 8, por esta semana más, ¿ya? A ver, posiblemente la siguiente semana va a empezar las clases y ahí vemos si es que vamos a eh, empezar 8:30 los martes y los jueves, ¿ya? Pero por ahora a las 8, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces en un momento o mañana los comparto la grabación y nos vemos mañana, ¿ya? No se olviden de responder todos. Voy a eh, pedirlos que compartan todos mañana, ¿ya? Hasta mañana. Buenas noches a todos. Muchas Eh, gracias, lic- muchas gracias. licenciado, Sí, Gracias. Hay una pregunta por ahí. sí, una pregunta. A ver, ¿quién era? buenas noches a todos. Por favor, en cuanto a la grabación, ¿será que puede enviar y a qué hora va a enviar? Es que he tenido percances, dificultades sobre la señal. Por favor, Ya, mañana voy a enviar por la mañana, ¿ya? Sí, he visto, está bien, estaba gracias. saliendo, entrando, ¿ya? Entonces, no se preocupe, ¿no? Se está grabando la clase, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien. Hasta mañana entonces, a las 8 mañana. ¿Listo? Buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense todavía del coronavirus, compañeras y compañeros. El que ha modificado sea grave. Cuídense, compañeros y compañeras. Buenas Listo. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado.